Vamos a ir a la palabra del Señor. Buenos días, qué bueno estar juntos, poder meditar en la palabra de Dios, en esta Biblia. Algunas personas nos desafían y nos dicen, ¿por qué creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué pueden ustedes confiar en que la Biblia, qué diferencia hay entre la Biblia y otros textos sagrados, el Mahabharata, el Ramayana, si son más antiguos que la Escritura? Bueno, la cuestión es que no existe otro ejemplo de literatura religiosa en el mundo como es la Biblia. La Biblia no es un solo libro, no la escribió solamente una persona. Hay más de 40 autores. Hay 1500 años más o menos de diferencia entre los primeros libros, entre el Pentateuco y el Apocalipsis. Y a pesar de esa diferencia de 1500 años, de tener diferentes autores, algunas personas muy educadas, algunas personas con muy poquita educación, ¿cómo hay una línea que une toda la Escritura de una manera perfecta? ¿Cómo del Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver una línea de revelación de Dios para llevarnos a conocer a Jesucristo en 1500 años? Imagínense 44 personas, más de 44 personas, más de 40 personas, a través de 1500 años, sin que ninguno de ellos haya propuesto escribir un libro sagrado. El apóstol Pablo, hoy vamos a hablar del apóstol Pablo porque estamos en la carta a los Efesios, pero el apóstol Pablo nunca pensó que sus cartas iban a ser parte de un libro sagrado. Él no escribió para, yo quiero como Mahoma, ¿no? Que escribió el Corán. Los musulmanes debaten los musulmanes en que si realmente el Corán lo escribió Mahoma o no lo escribió Mahoma, o que si es la palabra de Dios y lo escribió el dedo de Dios. Pero históricamente Mahoma escribe el Corán, entonces es un solo autor y él quiere escribir un libro sagrado para empezar una nueva religión. Pero los autores bíblicos, ninguno tenía en mente empezar una nueva religión. Ninguno de ellos pensaba en hacer un libro sagrado. Entonces, lo precioso de la Escritura es que a través de esos 1500 años Dios preserva un mismo mensaje, el mensaje de salvación que se cumple en Cristo Jesús. Y vamos a la carta a los Efesios. Recuerden que los Efesios entonces eran este grupo de personas que vivían en una ciudad que estaba dominada por la creencia a la diosa Artemisa, a la diosa de la casa, a la diosa de la fecundidad, a la diosa de la fertilidad. Ese era el gran templo de Artemisa, que eso era una de las 7 maravillas del mundo. Estaba ahí en Éfeso y la gente tenía esa creencia, ¿no? Que esa era la diosa protectora de la ciudad. Y en este contexto Pablo predica el evangelio y muchas personas se convierten, y entonces Pablo les está recordando a estos nuevos creyentes ¿dónde deben de permanecer? ¿Cómo deben de permanecer en la fe? Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos lograr la madurez espiritual en Cristo. ¿Cómo podemos lograr la madurez espiritual en Cristo? Entonces vamos a pensar en 3 ideas. Vamos a pensar en la primera idea es ¿qué es ser maduro en Cristo? ¿O qué es la madurez espiritual? Número 2, ¿qué es lo que Dios ha hecho para que podamos madurar? Y número 3, ¿cómo mantenernos en el camino hacia la madurez? Entonces, ¿qué es la madurez? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que maduremos? ¿Y cómo nos mantenemos en ese camino? Así es que voy a leer Efesios capítulo 4 de los versículos 1 al 16 y dice así esta palabra del Señor. Por eso yo, esto está escribiéndolo Pablo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también había descendido a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Esta es esta palabra del Señor en la que vamos a meditar y quiero empezar con esto. ¿Qué es ser maduro? Cuando hablamos de que alguien es maduro, nos referimos a que alguien tiene buenas características. ¿Están de acuerdo? Si decimos fulano o sutanita son personas maduras, ¿es algo positivo? Siempre es algo positivo. Siempre quisiéramos estar rodeados de personas maduras. Quisiéramos nosotros mismos ser maduros. Y todos sabemos cómo reaccionan las personas que no son maduras, pero aquí vamos a empezar primero por decir qué es madurez y cómo la describe el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo 1. Dice, yo estoy preso por la causa del Señor. Recuerden que el pastor Rodrigo nos ha estado explicando en las últimas semanas que Pablo está escribiendo esto cuando estaba en su primer encarcelamiento. No sabemos si en Cesarea o en Roma, pero sabemos que estaba encarcelado. Y él dice, estoy preso por la causa del Señor, es decir, por predicar el evangelio. Dice, les ruego entonces que vivan de manera digna del llamamiento que han recibido. Es decir, Pablo empieza diciéndoles a los efesios, no se olviden del llamamiento que han recibido. No se olviden del llamamiento que han recibido. ¿Cuál es ese llamamiento? Es el llamamiento a conocer a Cristo. Es el llamamiento a llegar a ser como Cristo. Es el llamamiento a profundizar en el amor de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, no se desvíen de eso que es su llamamiento, porque en la vida es muy fácil desviarnos de nuestra fe en Cristo. ¿Están de acuerdo? Qué fácil es desviarnos de la fe en Cristo cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con un hijo, cuando hay problemas en el trabajo, cuando tenemos problemas de salud, cuando puede ser que todo esté perfecto en tu vida, que digas, tengo un buen trabajo, tengo un buen ingreso, mi cuenta para el retiro está llenita, ya hasta le quité a los del Infonavit mi dinero para que no lo tengan ahí, no me vayan a hacer un problema cuando quiera retirarlo. Ya tengo todo planeado. Mis hijos están saludables. Mi perro no se ha enfermado en los últimos 2 meses. No he gastado 5,000 pesos en el veterinario para que me digan que está muy bien mi perro. No, o sea, todas las cosas están bien. Y sin embargo, a pesar de que todas las cosas están bien, de pronto te despiertas y estás aburrido. De pronto te despiertas y estás enojado, estás fastidiado. Dices, todo está bien, pero ¿por qué me siento tan enojado? ¿Por qué estoy tan frustrado? ¿Por qué estoy tan deprimido hoy? ¿O por qué estoy tan triste hoy? ¿O por qué todo está muy bien? Y sin embargo, tengo miedo. Y sin embargo, estoy pensando en cosas que me hicieron hace 10 años y hoy estoy enojado con esa persona que me ofendió hace 10 años. Estoy enojado con mi mamá porque me tiró mi perrito que yo quería tanto, que desde que yo tenía 3 años lo tenía y lo regaló. Y yo estoy enojado con mi mamá porque tiró mis juguetes favoritos. ¿Ustedes han estado enojados con sus papás porque tiraron un juguete favorito? Oren por mí, por favor. Estoy enojado con mi papá o estoy enojado con mis hermanos o ¿se han despertado y sienten resentimientos hacia alguien? Aunque esa persona ya está lejos de ustedes o no tiene nada que ver con ustedes y de pronto estamos enojados con alguien.
El apóstol Pablo dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, porque se nos olvida cuál es el llamamiento. Nuestro llamamiento es que tenemos un Salvador maravilloso. El Hijo eterno de Dios fue enviado a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Él fue obediente en todo, Él amó a su prójimo, Él amó al Padre, Él hizo bien a todas las personas. Nosotros no podemos hacer eso. Él vivió esa vida que nosotros debimos haber vivido. Luego fue a la cruz en nuestro lugar, pagó el precio de nuestro pecado, derramó su sangre para que fuéramos limpiados de nuestro pecado y ahora podamos acercarnos al Padre y podamos decirle: Padre, aquí estamos, y podamos recibir su perdón y su amor y podamos alegrarnos en esa confianza que tenemos en un Dios que nos ama. Y dice el apóstol Pablo: es posible que se les olvide esta salvación maravillosa que han recibido. ¿Cómo es posible que se nos olvide esa salvación maravillosa que hemos recibido? ¿Cómo es posible que se nos olvide que Cristo fue a la cruz por nosotros? ¿Cómo es posible que se nos olvide que Cristo fue obediente al Padre en nuestro lugar? Y que ahora tenemos acceso al Padre y podemos pedirle al Padre lo que necesitamos. ¿Se te olvida eso a ti? ¿O solamente se me olvida a mí? A mí se me olvida todo el tiempo. Y por eso Pablo les dice a los efesios: escuchen, recuerden el llamamiento que ustedes han recibido. Y fíjense lo que dice en el versículo 2. ¿Cuál debe ser la actitud de alguien que realmente comprende su llamamiento? Este llamamiento a confiar en Cristo, a deleitarse en esta relación que tenemos con el Padre, con el Creador del universo. Fíjense lo que dice: siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Yo creo que está muy fácil, ¿no? Yo creo que está muy fácil. Son solamente tres cosas. Son solamente tres cosas. Dice: humildes, amables, pacientes, 4 cosas, y tolerantes unos con otros. Siempre humildes. Qué fácil es ser humilde. No, no es fácil ser humilde. No es fácil pensar que no somos mejores que los que dirigen la 4T. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: yo no soy mejor que ellos? Es que ellos son corruptos, es que ellos hacen esto, es que el PRIAN, es que estos son personas terribles. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: no, Señor, yo no soy mejor que ellos? ¿Lo has dicho últimamente? Has dicho: no debería yo de juzgarlos tan duramente, porque yo soy muy parecido a ellos. Ayer estuvo la marcha del Pride y todas estas cosas, y muchos cristianos piensan que son mejores que esas personas que estuvieron marchando ayer en Reforma. Hay muchos cristianos, hay muchas personas religiosas que dicen: yo no soy como esas personas tan horribles. ¿Pensaste tú eso? ¿Somos mejores que ellos? No, estamos tan perdidos como ellos. Necesitamos un Salvador como ellos. Y solamente cuando tú piensas que tú no eres mejor que ninguna persona, por más despreciable que tú creas que es esa persona, el cristianismo nos lleva a todos a… Es lo más democrático que hay el cristianismo. Nos pone a todos en el mismo nivel, necesitados de perdón, de amor y de gracia. Y por eso dice Pablo: deberían de ser siempre humildes. Si recuerdan a qué fueron llamados, deberían ser amables. Qué fácil es ser amable, ¿no? Qué fácil es ser amable con los vecinos que tienen su radio puesto hasta las 3 de la mañana, que están haciendo ruidos, que están moviendo sus muebles a las 12 de la noche para cumplir con el Feng Shui y todo eso, ¿no? Qué fácil es ser amable con las personas que se atraviesan en nuestro camino, que se cruzan sin poner sus direccionales. Qué fácil es ser pacientes con las personas con las que no estamos de acuerdo, tolerantes unos con otros y pacientes. ¿Quién está casado con una persona paciente? ¿Quién de ustedes está casado con la persona más paciente? Que dice: wow, me casé con el hombre más paciente del mundo. Gracias, Dios. Este hombre es tan paciente. ¿Tú sí? ¿O nadie? Me casé con la mujer más paciente del mundo. ¿Cómo? ¿Qué paciencia me tiene mi esposa? No me reclama cuando dejo las cosas tiradas. No se desespera cuando no he tirado la basura.
Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Dice en el versículo 3, esfuércense por mantener entonces la unidad del Espíritu. Es decir, si ustedes entienden el llamamiento que tienen, ustedes van a ser maduros y esto se va a manifestar en humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Y entonces van a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y esto está hablando acerca de la iglesia. Hay paz en la iglesia, hay paz en tu matrimonio, hay paz en tu familia, hay paz con tus padres, estás en paz con tus hijos, estás en paz con tus vecinos, estás en paz con tu jefe en el trabajo, estás en paz con tus trabajadores, estás en paz con tus empleados en tu negocio, estás en paz. Y fíjense, estar en paz no es que no hay conflictos, no es que no hay problemas. Estar en paz es que a pesar de los conflictos o de los problemas o los desafíos que puede haber en el ámbito profesional o en el ámbito de la casa, es que tú sabes que todo está controlado por Dios, que Dios está en control, está en autoridad y que Dios tiene una buena voluntad para contigo, a pesar de las dificultades de la vida diaria. A pesar de las dificultades de la vida diaria, mi Dios está en control. ¿Piensas eso cuando estás en un momento difícil? Mi Dios está en control. Cristo está en autoridad, está sentado a la diestra de Dios el Padre. A pesar de que tengo problemas con mis hijos, pero esto no me va a llenar de temor, porque Dios está en control, porque Dios está en autoridad, porque Dios sabe qué es lo que yo necesito. Puedo confiar la educación de mis hijos, puedo confiar en Dios, en que Él va a obrar en la vida de mis hijos a pesar de las dificultades. Sí puedo confiar en eso. Hay personas que están aterrorizadas porque sus padres están haciendo mayores y necesitan cuidados y tal vez van a depender de nosotros. Y cuando piensas en eso, piensas Dios está en control, Dios está en autoridad, Cristo está en autoridad y Dios me ama. Todas las cosas van a salir bien. ¿Lo recuerdas? Porque esta es la paz que necesitas tener tú para estar en un vínculo de paz con otros. Si tú no tienes esa confianza, no vas a estar en paz ni en tu matrimonio, ni con tus papás, ni con tus hijos, ni con los vecinos, ni en el trabajo, ni en nada. No vas a tener paz si no recuerdas lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Entonces, esto es ser maduro. ¿Cómo respondo ante las dificultades? ¿Respondo con paz? Y luego recuerda Pablo finalmente en el versículo 4 de esta primera sección, ¿qué es ser maduro? Dice, es recordar que hay un solo cuerpo, que es la iglesia, un solo espíritu, que es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Fíjense qué precioso, una sola esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Si hoy te llamara el Señor a su presencia, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que más anhelas en la vida? Si no tienes la esperanza de la vida venidera y de la comunión con Dios, ¿qué es lo que te da esperanza para vivir? ¿Qué es lo que buscas como esperanza para vivir? Si no es Dios, si no es esta relación con Dios que puedes compartir para la eternidad, y esa es tu esperanza de que un día todas las cosas van a ser restauradas, este mundo va a ser restaurado. Mi cuerpo con artritis reumatoide va a ser restaurado. Tu cuerpo lleno de colesterol va a ser restaurado. Todas las cosas van a ser restauradas, aún nuestros cuerpos, nuestras mentes. Ya no voy a tener nunca más miedo y nunca más voy a tener vergüenza. Ya no voy a estar atemorizado por nada. Esta esperanza de la restauración de todas las cosas, si tú no tienes esta esperanza, dime, ¿cuál es tu esperanza? Si una persona no cree en Cristo, no tiene esta esperanza en la salvación eterna, ¿en dónde va a estar su esperanza necesariamente? ¿Dónde? ¿En la salud? Mantener la salud a toda costa, ir a los mejores doctores, tomar los mejores suplementos, verte bien, darte una tuneada a los 60 más o menos para que aguantes otros 20 añitos. O sea, es decir, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Verte bien, estar saludable, tener seguridad económica, unas cuantas propiedades que te den una certeza de que todas las cosas van a estar bien? ¿Dónde vas a poner tu esperanza? ¿En ser famoso?
en que las demás personas te reconozcan, en el desarrollo, en una profesión que te dé prestigio, en un círculo de amistades selecto, donde no hay gente prieta, solamente gente blanca, whitexicans, porque eso es lo que me da prestigio. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos da prestigio, ¿o no? Si tienes amigos prietos, no creo. Por eso ya les estoy dejando un pastor medio blanquito para que ya estén más. O sea, es decir, si tu esperanza no está puesta en Cristo, ¿cuál es tu esperanza en la vida? ¿Qué estás buscando? Hasta que le dé la vuelta al mundo, hasta que haya ido y conozca a los wombats. ¿Saben qué es un wombat? No saben qué es un wombat, investíguenlo. Pero hasta que no conozcas qué son los wombat, tu vida no tiene sentido, no has viajado lo suficiente, no tienes suficiente cultura. Hasta que no conozcas un wombat, hasta que no hayas ido a la isla más hermosa, más exclusiva, cerca de Bora Bora, entre Fiji y Bora Bora, hasta que no hayas viajado ahí, hasta que no hayas probado la mejor comida, del mejor chef, hasta que no hayas ido al lugar más exclusivo del mundo, hasta que no hayas tenido acceso a los círculos más exclusivos del mundo, hasta que no lo hayas logrado, tu vida no tiene sentido. ¿Es esa la esperanza que tenemos? ¿Hay algo que puede llenar y satisfacer nuestros corazones? Si no tienes tu fe y tu esperanza puesta en Cristo, en la gloria de la vida venidera y la restauración de todas las cosas, ¿cómo vas a vivir mientras esperas la muerte? ¿Solamente eso? ¿Esperar la muerte? Pero dice algo interesante en el versículo 14, vamos hasta el versículo 14. Si tú eres entonces una persona madura, tienes que tener esta confianza en Cristo que te lleva a reaccionar bien, positivamente a las dificultades del mundo. Pero si no, fíjense cómo es la persona inmadura. En el versículo 14 lo explica Pablo. Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Cómo se describe una persona inmadura? De acuerdo a Pablo, ¿cómo es? ¿Como quién? Como un niño, zarandeado por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Es decir, si tú no conoces a Cristo y no desarrollas una fe sólida en Cristo y no recuerdas el llamamiento que Dios te hizo para conocer profundamente el amor de Dios en Cristo Jesús, siempre vas a andar de un lado hacia otro, buscando algo en la filosofía, buscando en diferentes religiones. Vas a estar inquieto, vas a estar dejándote llevar por la última moda de algo. Puede ser. Vamos a ver algunos ejemplos en que la gente que no tiene esta confianza en Cristo y que es inmadura, ¿de qué se deja llevar? Vamos a Gálatas, por favor, que está atrasito de Efesios. Antes de Efesios está Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. La gente que se deja llevar, que son como niños, que no tienen control. ¿Un niño se puede autorregular? No, tenemos que ponerle un chupón para que se autorregule. O tenemos que darle la mamila para que se autorregule, o tenemos que cargarlo y estarlo paseando hasta las 3 de la mañana para que se autorregule. Necesitamos ayudarlo porque no puede autorregularse. Y eso es lo que dice Pablo acerca de la persona que es inmadura. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y la primera, fíjense, es inmoralidad sexual. Es decir, la persona que no es madura, la persona que es como un niño que se deja llevar de un lado hacia otro, ¿en qué va a refugiarse? En la inmoralidad sexual, en una pareja, en otra, en enamorarse de una persona, luego enamorarse de otra, buscar una relación romántica con alguien. Cuando se acabe el romance, voy a buscar otro romance y otra persona y otra experiencia y algo más y otro ligue y otra novia y otro novio. Y entonces hay personas que van así buscando, porque son inmaduras espiritualmente, no pueden mantenerse fuera de la inmoralidad sexual. A veces nosotros hablamos de la inmoralidad sexual y parece como que somos muy fariseos o somos muy puritanos los cristianos. No, no es eso. Es que estamos hablando de que es un falso consuelo la inmoralidad sexual.
es un falso consuelo. Es un consuelo que no te va a poder satisfacer y que te va a causar problemas. Tú duerme con quien quieras, ten relaciones con quien tú quieras, ¿y en qué va a terminar tu vida? En un infierno. Va a terminar tu vida en una profunda insatisfacción que nadie va a poder llenar. Primero, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje que van con eso. Y luego fíjense, idolatría, brujería. Es decir, idolatría, vas a buscar en la Santa Muerte, en la Virgen de Guadalupe, en el Santo Niño de Atocha, en el San Judas Tadeo, en la brujería, en las cartas, en el tarot, en la adivinación, en cursos de milagros. O sea, hay muchísimas cosas. ¿Están de acuerdo? Ponle a tu ángel una ofrenda de canela con naranjas y cosas así. Si quieren saber más, pregúntenme cuando terminemos esto. Pero ahí está, idolatría y brujería, es decir, vas a buscar hasta en lo oculto una respuesta que estás buscando en diferentes cosas, porque no estás asentado en una salvación real que es en Cristo. Entonces, inmoralidad sexual, en el ocultismo. Luego, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de una persona inmadura? Odio. Una persona inmadura, fíjense, no es que no odiamos, reconocemos como cristianos porque la Biblia nos describe como personas que por naturaleza, por nuestra naturaleza caída y por nuestra rebelión en contra de Dios, lo más fácil no es amar, sino ¿qué? Odiar. Entonces, el odio está en nuestras vidas, va a estar en nuestras vidas. Hay alguien a quien vamos a odiar, hay una persona o un grupo de personas a los que odiamos. Pero la persona inmadura no puede controlar su odio. No puede controlar su furia asesina en contra de otros. No puede más que ir manejando e ir diciendo: este estúpido, este idiota, esta persona, no es posible. ¿Cómo es posible que esta mujer la dejen manejar? Y va a ir así diciendo miles de cosas, insultando a otros, porque está lleno de odio. Pero como es inmaduro, no puede detenerse, no puede controlarse. Discordia. Una persona inmadura no puede evitar estar en discordia con otros. No es que le encante estar en discordia, es que siempre está en discordia con otros, siempre está discutiendo con otros, siempre está enojado con otros. Estaba hablando con una persona que hace mucho tiempo que no veía, hace 15 días, una persona que tenía años que no veía, y le pregunté: oye, y qué bueno que hoy estaba tu hermana contigo, y tus hermanos, ¿cuándo los ves? ¿Se reúnen o algo? Dice: no, hace mucho tiempo que no veo a mis hermanos. Se fueron a vivir a otro lugar. No, es que no me hablan mis hermanos. Oye, ¿todos? Sí, todos no me hablan. Pero yo soy una buena persona y ellos están mal. Es lo que creemos, ¿verdad? Pero hay personas que no pueden más que estar en discordia, enojados con todo el mundo, peleándose con todo el mundo, y sienten que no son comprendidos, se sienten incomprendidos, se sienten más inteligentes que los demás, y por eso las personas no los comprenden a ellos y están en discordia, celos. La persona inmadura es una persona celosa. Es una persona que si a otro le va bien, siente celos y envidia. Si alguien recibe más atención que yo, siento celos y envidia a esa persona que está recibiendo más atención que yo, porque no lo conocen. Si supieran cómo es esa persona, yo les voy a contar una historia de esa persona después, para que ya no le pongan tanta atención a esa persona. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Has estado tentado a eso? ¿A hablar mal de alguien que está recibiendo mucha atención, para tú recibir la atención? Arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras. Una persona inmadura va a estar adicto a algo, porque no puede autorregularse, necesita estar en fiestas, en orgías, en estas fiestas intensas para calmar su corazón. Y otras cosas parecidas, dice el apóstol Pablo: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, no pueden heredar el reino de Dios, no porque Dios está enojado con ellos, sino porque estas personas están buscando su satisfacción en cosas que no son Dios. Esa es la persona inmadura. ¿Se entiende qué es la persona, cómo se describe a la persona madura y cómo se describe a la persona inmadura? Entonces, la persona madura es una persona que manifiesta humildad, amabilidad, paciencia
y tolerancia. Y la persona inmadura es la persona celosa, la persona que se refugia en la inmoralidad sexual, la persona que está en conflictos con otros, que envidia a otros, aunque no se note, eso está en su corazón. Pero ¿qué ha hecho Dios para que podamos madurar? Fíjense qué precioso es Dios. Sabe que estamos en estos conflictos, sabe que somos débiles en la fe, sabe que en realidad estamos llenos de cosas negativas, pero que Él ha provisto algo para ayudarnos. Dice en el versículo 7, ¿qué es lo que Dios ha hecho para ayudarnos a madurar? Pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido dones. Entonces hemos recibido la gracia y dice, y Cristo nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Es una cita del Salmo 68. Y dice, cuando Cristo ascendió a lo alto, se llevó consigo a unos cautivos. ¿A quién se llevó cautivo? Ayúdenme, teólogos. ¿Cómo interpretamos este versículo? Esta referencia al Salmo 68. Cuando Cristo ascendió a lo alto, se llevó consigo a unos cautivos. ¿A quién se habrá llevado? ¿A los que liberó se los llevó cautivos? No, por aquí dice, se llevó consigo cautivos a unos. ¿A quiénes se llevó cautivos? Porque dice que a los hombres les dio ¿qué? Dones. Entonces debe ser alguien diferente. ¿Quiénes serán los cautivos? ¿A quiénes se llevó cautivo Cristo? Ideas. No hay respuestas equivocadas. ¿Nunca habían leído este texto? ¿A los pecados? Por ahí va, más o menos. No, se llevó cautivos a los que nos acusaban. Se llevó cautivo, es decir, ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Quién? El diablo, el mal. Ya no tiene poder sobre nosotros porque estamos en Cristo. Y esas huestes y esas potestades que fueron exhibidas, si ustedes leen Colosenses capítulo 2, ahí dice que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, entonces expuso a todas estas potestades malignas que existen. Y dice, y entonces ya no tienen poder sobre nosotros, están cautivos, ya no pueden engañarnos. ¿Están de acuerdo? Entonces llevó cautivo al acusador, a Satanás y sus ángeles, y nos dio dones. ¿Nos dio dones para qué? ¿Para qué recibes dones? ¿Para qué recibes algo bueno? ¿Para qué? ¿Para qué? Para compartirlo, para hacerle bien a otros. Dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también había descendido, es decir, el Hijo de Dios vino a esta tierra. Y el que descendió es el mismo que después ascendió, después de su resurrección, por encima de todo en los cielos para llenarlo todo. Y dice entonces, fíjense lo que Dios nos da para que podamos madurar. Él mismo constituyó a unos, en el versículo 11, que son apóstoles. ¿Quiénes son apóstoles? ¿Yo soy un apóstol? ¿Están seguros? Y si yo digo que soy apóstol y voy a nombrar apóstol a don Rodrigo y vamos a ser puros apóstoles aquí, ¿está bien o no? No está bien, porque los apóstoles son personas que estuvieron con Cristo, que fueron testigos oculares de los hechos de Cristo y que además recibieron una autoridad especial de Cristo para hacer milagros que nosotros no tenemos. ¿Podemos orar por los enfermos? Sí. ¿Sanan algunos enfermos? Sí. ¿Otros se mueren? Sí. Entonces no tenemos el don de sanidad como los apóstoles. Los apóstoles podían ir y sanar a una persona y decir, en el nombre de Jesús te levantas. ¿Y qué pasaba con el paralítico? Se levantaba y podían sacar a los demonios y todo. Esos son los apóstoles. No hay apóstoles ahora. Entonces ahí estaban los apóstoles. Eso es lo primero que dio a la iglesia. Luego dio profetas, es decir, personas que pudieran traer la palabra de Dios. Recuerden que cuando se está escribiendo esta carta a los Efesios, no existía toda la Biblia como la tenemos ahora, solamente estaba ¿qué? El Antiguo Testamento. Entonces todavía se necesitaba que hubiera profetas que pudieran dar revelaciones de Dios de acuerdo al Antiguo Testamento, que era algo difícil de hacer. Entonces dio profetas, a otros evangelistas, que somos todos, y a otros pastores y maestros. Claro que hay algunos evangelistas que tienen un don realmente para compartir la fe con muchas personas. Y dio pastores y maestros. Se dan cuenta que los apóstoles, que los profetas, que los evangelistas y que los pastores y maestros tienen un mismo ministerio. ¿O cuál es el ministerio que tienen en común? Que todos esos son ministerios ¿de qué clase? ¿Qué tienen que hacer todos estos
ministerios? Enseñar. ¿Sí? Los apóstoles enseñaban, los profetas enseñaban. Ahí está, los evangelistas enseñaban, los pastores y los maestros enseñan. Sí, entonces Dios nos ha dado para madurar a todas estas personas, y dice en el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. ¿Qué es lo que Dios ha dado para que tú y yo maduremos? La iglesia. Y si tú quieres ser un cristiano maduro y crees que no necesitas la iglesia, nunca vas a poder madurar. Esto es contracultural. Levantarte un domingo y en lugar de irte solamente a la barbacoa, vas a tener que prepararte para irte a la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente venimos y asistimos y somos espectadores de un show. No. Venimos y buscamos cómo servir a otros. Y buscamos cómo compartir nuestros dones con otros. Y oramos unos por otros y nos animamos unos a otros y tomamos la comunión unos con otros y nos decimos, ¿sabes qué? ¿Quién necesita hoy perdón? ¿Quién necesita hoy gracia? ¿Quién necesita hoy al Salvador? Y nos ofrecemos la comunión, nos impartimos la comunión, oramos unos por otros. Hay personas que cuidan a sus bebés, hay personas que hicieron el aseo, hay personas que dieron para pagar la renta de este local, para que todos podamos acercarnos y servirnos unos a otros. Y esto requiere mucha madurez, porque normalmente nos gustaría vivir para nosotros, ¿no? Nos gustaría mejor irnos, no sé, a algún lugar, pasarla muy bien con nuestra familia, no pensar en nada, comer ahí tranquilamente con alguien, sin dar nada a los demás, sin pensar en los demás. Los demás me necesitan, la iglesia me necesita. Sí, la iglesia te necesita, te necesitamos. Tu presencia nos anima, tu presencia nos alegra, el abrazarnos. El planear una escuelita bíblica de vacaciones para servir a los niños de Mixcoac. ¿Están algunos orando por esto? ¿Están pensando que tal vez un niño va a conocer a Cristo este verano? ¿O que tal vez un papá o una mamá van a oír por primera vez de Jesús en este verano? ¿Nos importa eso? Y todos ustedes además trabajan en algunas cosas. Algunos trabajan en ministerios como la CUR, Liz trabaja en eso, o con los doctores que hacen misiones, los doctores cristianos que trabajan en diferentes lugares. Algunos trabajan con los de Mijes y van y tratan de evangelizar a los adictos en la glorieta de los insurgentes. Y han pasado 12 años y no sabemos si alguno de esos se hizo cristiano. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor y cuando todas las cosas sean restauradas, imagínense que de pronto llegue alguien de la glorieta de los insurgentes, que ustedes pensaron que nunca fue cristiano, y que de pronto llegue Pedrito ahí y te diga, oye hermano, gracias por ir a la glorieta de los insurgentes. Parecía como que nunca les hice caso, pero Dios tocó mi vida. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? ¿Perdimos el tiempo? No, no perdimos el tiempo. Pero esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y cuando tú te vas al trabajo y cuando te vas a donde vives y cuando haces bien a tus vecinos, cuando eres un buen vecino, que recoges la basura, que apagas la luz si alguien la dejó prendida, que cierras la puerta si alguien la dejó abierta, que si bendices a otros, que si eres amistoso, que si te interesas en tus vecinos, estás bendiciendo a otros y estás trayendo la luz de Cristo ahí tal vez, o en el trabajo o donde quiera que estés. La iglesia está aquí y está también en la semana, en todo lo que hacemos. Pero fíjense lo que dice aquí. Entonces, Dios nos ha dado para poder ser maduros. La iglesia ha puesto todos estos ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es nuestro llamamiento? Llegar a ser más como Jesús. ¿Cómo estás reflejando a Cristo tú en tu vida? Como esposa, ¿estás reflejando a Cristo como esposa? ¿Estás reflejando a Cristo como esposo? ¿Estás reflejando a Cristo como hijo? ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Estás reflejando a Cristo como papá, como mamá, como hermanos, como primos, como ciudadanos? ¿Estoy pagando mis impuestos? Eso es triste, ¿no? Pero tenemos que hacer el clic y dice la computadora, transacción realizada, y pagaste los impuestos del mes. Es duro, es un momento duro. Pero dice, ahí está. Esa es
la plena estatura de Cristo. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Es fácil? No, es algo difícil. Por eso nos ha dejado Cristo su iglesia. Y luego, finalmente, ¿cómo podemos mantenernos en este camino? Los versículos 15 y 16. Con esto termina el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice. Más bien, dice, al vivir la verdad en amor, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque está la verdad y está la neta. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué es entonces la neta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un concepto o es una persona? A ver, díganme. ¿Es un concepto o es una persona? Es una persona. Cristo dice, yo soy el camino. ¿Soy qué? Soy la verdad. Si quieres saber la neta, conóceme, porque yo te voy a decir la verdad acerca de ti y la verdad acerca del mundo y la verdad acerca del matrimonio y la verdad acerca de tener hijos y la verdad acerca del dinero y la verdad acerca del sexo y la verdad acerca del poder. Yo te voy a decir la verdad de todas esas cosas, ¿no? Entonces, dice, más bien al vivir la verdad, es decir, el conocimiento de Cristo con amor, y este amor no es el love is love. Esto no es el amor del que está hablando. Está hablando de amor. ¿Qué es amor de acuerdo a la definición bíblica? ¿Cuál es el amor de acuerdo a la Biblia? Amor es que buscar el bien de los demás, hacerle bien a los demás. Entonces dice, si tú realmente vives la verdad en amor, buscando hacerle bien a los demás, vamos a crecer en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es mi autoridad. ¿Cómo me puedo mantener en el camino de la madurez, hacia la madurez? Reconociendo que Cristo es mi autoridad. No solamente me salvó en la cruz, pero ahora Él es mi Señor, Él es mi capitán, Él es mi general. Estoy enlistado en su ejército y quiero oír sus órdenes. ¿Las puedo cumplir? No. ¿Fallo en cumplirlas? No. Pero es un general muy compasivo que me dice, ándale Víctor, adelante. Y cada semana me dice, adelante. Y otra semana y me dice, sígueme. Y otra semana y me dice, no te rindas. Y otra semana me disciplina y me regaña y me dice, adelante. Fíjate qué precioso, tenemos la oportunidad de seguir a este Señor, a este capitán que es nuestra cabeza. Dice, y por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado, fíjense, el cuerpo de Cristo sostenido y ajustado por todos los ligamentos. ¿Y quiénes son los ligamentos? ¿Quiénes son? Dice, todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Quiénes son los ligamentos de ese cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son esos miembros? Son Teresa, son Rose, son Uzi, son Sandy. Somos cada uno de nosotros. Y nosotros nos ayudamos, nos animamos, estamos en acción. La iglesia está en acción. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos buscando y siendo, más bien en el camino de ser maduros. Ahí está, es lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha dado la iglesia y finalmente está lo que nosotros vamos a hacer desde nuestra posición. Vamos a mantenernos entonces caminando en amor, creciendo en el conocimiento de Cristo como nuestro Señor y edificándonos unos a otros. Yo no los conozco a todos muy bien, no he ido a comer a sus casas, no sé si sus casas están recogidas, si están sucias, si lavaron los trastes, si no, si tienen el refrigerador lleno o está medio vacío, no sé dónde crecieron, no sé a qué escuelas fueron, no sé a qué universidades fueron todos. Algunos de ustedes sí conozco sus historias y de otros no. Pero eso no importa quiénes son ustedes, de dónde vienen. Lo que importa es que nos sirvamos unos a otros, porque estamos en Cristo, unidos a Cristo, caminando juntos. No importan nuestras historias, no importan nuestros éxitos o nuestros fracasos. Todos hemos sido recibidos de pura gracia y así nos toca recibirnos unos a otros. ¿Es fácil eso? ¿Recibir a personas desconocidas y que se vuelvan importantes en tu vida? ¿Y que te intereses en ellos? Es algo muy difícil,
Pero solamente se puede hacer si recordamos el llamado que tenemos a disfrutar de esta salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Que ahí esté nuestra visión, que no nos desenfoquemos de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de ahí todo lo demás será añadido. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos tantas gracias esta tarde porque nos recuerdas que tenemos el desafío de madurar, Señor. Quieres que seamos maduros, pero qué difícil es hacerlo sabiendo cómo somos, que en realidad somos muchas veces como niños malcriados, como niños que necesitan ser apaciguados, como niños que necesitan ser controlados porque no se controlan a sí mismos. Padre, gracias por recibirnos, gracias por ser un Padre amoroso que nos conoces, somos tus hijos y nos ves necesitados de ti, de tu gracia y de tu amor. Ayúdanos, Padre bendito, a seguir en este camino de la madurez. Gracias por dejarnos la iglesia, gracias por poner pastores y maestros en nuestro tiempo, gracias por permitirnos compartir el evangelio con otros que no te conocen y poder salir, Señor, de ese mundo en donde estábamos confundidos, llevados de todo viento de doctrina, yendo de un lugar a otro, de religión en religión, en el ocultismo, en filosofías huecas y vanas. Padre, gracias por traernos a tu Hijo Jesucristo y gracias, Señor, porque la cruz de Cristo nos recuerda tu amor, nos recuerda tu bondad, tu buena voluntad para con nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a que como iglesia podamos seguir acompañándonos y creciendo juntos en ese conocimiento precioso de la verdad que es Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.